El tema de hoy es estudiando la Biblia personalmente. Ese es el tema hoy día propuesto. Y usted y yo nos damos cuenta de que en el día de hoy nuestra sociedad hace bastante énfasis en los grados académicos que usted y yo podamos tener. Y es bueno aquello. Es bueno aquello, pero también a veces pareciera ser que el valor de nosotros pudiera estar por la cantidad de estudios que podamos tener. Me acuerdo que estaba en el seminario y salió un concurso, empezaron a buscar pastores en una iglesia en Chile y fuimos a ver si algo calzábamos. Y lo primero que decía era que la persona que esté, no sé si... Empezamos a leer y lo primero que decía que el postulante debiera saber hebreo, pero súper bien. Y ahí todos morimos. El otro texto era que supiera griego, pero muy bien. Y ahí dijimos, ya es mucho. Y también que sepa inglés. Entonces estábamos leyendo eso y pasó un pastor que amábamos mucho y empezó a leer y dijo, es porque él era medio de campo a veces para su cosa, y dijo, esta cuestión ni Jesús cumple este requisito, pues dijo. Diciendo un poco lo difícil a veces que es, porque creemos a veces que el valor del ser humano está en los estudios que usted y yo podamos tener, que no hacemos una crítica, por Dios que queremos capacitarnos. De hecho, en los estudios de los grupos pequeños estamos viendo eso y vamos a seguir profundizando aquello. Así que los que están en grupos pequeños van a disfrutar de esa lección. Y los que no, les invitamos a participar en grupos pequeños también. Porque crecemos mucho en aquello. Entonces, ¿el valor en qué está? ¿Le ha pasado a usted en algún momento que conversa con alguien y en pocos segundos esa persona, como para validarse, habla de su profesión 4 o 5 veces? Pareciera ser que el énfasis está por ahí, pero el valor del ser humano. ¿Por qué nosotros tenemos valor? Un estudio elaborado de la Escritura nos va a ayudar a encontrar cuál es el valor que usted y yo tenemos. Incluso a veces empezamos a mirar, miren, la palabra teología. Uno diría, la palabra teología tiene que ver con teo, Dios, logía, logos, el estudio de Dios. Y fíjense que nosotros, cuando vamos a la Biblia, que lo vamos a ver en grupos pequeños, no vamos solo como a un texto cualquiera, ¿no? De hecho, la palabra teología no es el estudio de Dios, porque ¿cómo nosotros vamos a estudiar nosotros a Dios? Y no nos podemos acercar desde la ciencia, porque la ciencia, cuando estudia un objeto, ¿qué es lo que hace? Empieza a modificarlo, empieza a ver cómo si hago esto, ¿qué va a pasar con...? Y a Dios, ¿quién podrá modificarle? De hecho, la teología no es el estudio, digamos, de Dios en términos prácticos, sino de los hechos de Dios que Él ha revelado en su palabra. Y por eso que es importante revisar aquello, cómo vemos nosotros algunos elementos, cómo en algún momento usted y yo vamos a ir al Génesis y vamos a explicar desde la ciencia cómo se creó esto. Pues claro que no, pero desde la fe diremos nosotros lo siguiente: no sabemos cómo se creó todo, pero sabemos que su palabra es creación. Sabemos que su palabra nos ayuda. ¿Por qué? Porque a veces queremos todo explicarlo desde la ciencia. Y quisiera que pudiéramos mirar y revisar algunas cosas de lo interesante que es el estudio de su palabra. Y el texto propuesto, que está, ya lo leímos, pero vamos a repasarlo de nuevo, está ahí saliendo, es Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 17 del 10 al 15. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Vamos a dejarlo ahí.
La pregunta es, ¿por qué lo envían ahí? Si uno mira el del 17, el capítulo 1 en adelante, empieza a pasar algo. ¿Y qué empieza a pasar? Los versos dicen, el verso 3 dicen que Pablo, como solía, ya llevaba 3 sábados dialogando. 3 sábados que estaba él trabajando con un grupo de personas. Y les hablaba de la Escritura. Les leía el texto. Les enseñaba lo que el texto decía. ¿Y qué pasó? Pasó que ellos encontraron que estaba alborotando porque se empezó a convertir gente. Y le dijeron que él estaba tratando de alborotar a la gente y les mandaron a los romanos para que les cayeran encima. Entonces Pablo lo que tiene que hacer es salir de noche, salir rápidamente para que no sea preso. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que quiero decir, y lo vamos a ver con los textos, es que es importante leer la Escritura, estudiar la palabra, pero con el texto vamos a decir algo. Hay una clave, y esa clave la vamos a revisar. Por favor, podemos pasar a la primera de la clave que queremos revisar. Hay una clave. ¿Y sabe cuál es esa clave? Mire, el verso 3 dice, explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciese. Si uno lee el verso 2 dice, y les explicaba según la base de la Escritura. ¿Qué les explicaba? ¿Cómo leía Pablo? Pablo fue a la Escritura y tuvo una clave, y esa clave es Jesús. Y esa clave es el acto que Jesús hizo. Eso es muy importante cuando usted y yo vamos a la Escritura. La Escritura, la revelación máxima del Padre, del amor de Dios, se llama Jesucristo. Y lo que Él hizo por nosotros. Y fíjese que empieza a pasar, era necesario que el Cristo padeciese. ¿Recuerdan ustedes los caminantes de Maús? Ellos van derrotados porque Jesús había sido cruelmente en la cruz muerto. Su proyecto se había acabado y ellos van caminando, dice la Escritura, hacia Maús muy tristes. Y miren lo que dice el verso 27 que está ahí mismo, Lucas 24. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, que era la palabra que estaba ahí en ese tiempo, ¿qué es lo que les hizo? Les explicó todas las Escrituras según lo que decían ¿de quién? De Él. O sea, hay una clave para ir a la Escritura. ¿Y esa clave cuál es? Jesús, su obra, lo que Él quiere hacer por nosotros. Y cuando tú y yo vamos y estudiamos la palabra y encontramos esa clave, empieza a pasar algo interesante. ¿Recuerdan Camino de Maús? Ellos viven experiencias lindas y qué hermoso que son las experiencias, ¿no? Escuchan el testimonio de las mujeres, dice Lucas. Sin embargo, algo pasa en ellos que no creen. Pero cuando en este discipulado express de 11 kilómetros, Jesús empezó a relatar lo que las Escrituras decían de Él, empieza a pasar algo precioso que tú y yo vivimos. Que ya lo dijo nuestra hermana Verónica, no ardía nuestro corazón cuando nos interpretaba la Escritura. Queridos hermanos, cuando vamos a la Escritura, tenemos un encuentro con Jesús mismo. Cuando vamos a la Escritura y usted y yo a lo mejor estamos derrotados de algunas situaciones, cuando a lo mejor usted y yo hoy día hemos llegado aquí con una angustia tremenda, ¿no será casi el mismo camino que vamos recorriendo de no 11 kilómetros, sino algunos años? Pero cuando se nos aparece Jesús y empezamos a estudiar su palabra, ¿sabe lo que empieza a pasar? El destino que llevábamos era Emaús, tristes, pero nos volvemos, nos paramos, nos limpiamos nuestras lágrimas y volvemos a Jerusalén. Un encuentro con Jesús hace un cambio de vida y ese encuentro
lo encontramos cuando tú y yo vamos a la palabra. Los caminantes de Emaús volvieron y nosotros, si usted y yo nos dedicamos a estudiar su palabra, nuestra propia vida puede tener un nuevo sentido. Nuestras propias situaciones particulares pueden tener un nuevo sentido. Sí, es verdad, usted a veces dice, sí, pero yo me voy al Antiguo Testamento y encuentro sangre, y encuentro masacre, y encuentro tantas cosas que son difíciles de entender. Porque ahí pasa otra cosa, en muchas ocasiones tú y yo vamos a la Escritura, pero vamos desde aquí, con lo que nosotros hoy día tenemos. Y vemos algunas cosas como, por ejemplo, el sacrificio de los chivos expiatorios. Los miramos y nosotros decimos, y la sangre del cordero, y entre nosotros hay un animalista y diría, tanta sangre. Porque a veces lo miramos desde aquí, como dijo alguien por ahí, cuando tú y yo vamos a la Escritura tenemos que ir con una lupa para ver lo que dice, y una goma para borrar lo que nosotros siempre pensábamos de aquello. Y para eso necesitamos tener usted y yo un corazón enseñable. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo podemos leer de nuestra óptica? En los caminantes de Emaús ardía su corazón, porque se enfrentaron con Jesús, que es vivo y que quiere ayudarnos. Y miren lo que va a hacer, lo que hace un estudio con su palabra, un estudio en que usted y yo nos dispongamos a hacer aquello. Vamos a mirar qué es lo que hace la Escritura. Por favor, vamos a mirar aquello. Fíjese lo que dice el verso 4 de lo que estábamos leyendo. Un estudio con la Escritura nos habla del sacrificio que Él hizo, como primera cosa. Pero ¿qué pasa? Dice el texto, algunos de los judíos se convencieron. Un estudio con su palabra trae conversión al alma. Un estudio con su palabra no es solo información, sino transformación de vida. Un estudio con su palabra nos guía a que usted y yo tengamos esa sed, pero no solo de un conocimiento intelectual que es maravilloso, sino de transformación del alma. ¿Qué empieza a pasar cuando tú y yo vamos a su palabra? Entonces lo otro que está ahí, ¿qué dice? Se unieron. O sea, un estudio con su palabra no nos hace estar solos, nos hace ver lo hermoso que es compartir su palabra en comunidad. ¿No nos pasa a veces en los grupos pequeños cuando alguien sale con una tremenda verdad, que uno la miró una y otra vez y nunca la encontró? Y uno dice, yo voy a algunos grupos pequeños y lo que hago es anotar lo que ellos dicen y después se los predico a ustedes y a veces ni se acuerdan. Pero es esa verdad. Es la verdad de que el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que empieza a hacer? Te convierte. Su palabra nos convierte. Su palabra nos hace unirnos a un plan superior. Su palabra nos hace unir ¿a qué? A la misión. Porque no solo es la clave cristológica de ir a su palabra, sino la clave misionológica de hacer lo que el Señor nos invitó a hacer. Pastor Fabián Ruiz hace un tiempo atrás nos decía con un ejemplo de que una persona fue de vacaciones y tenía una gotera. No sé si lo recuerdan. Bueno, se las cuento para que se acuerden. Decía que tenía una gotera y le pidió a una persona que reparara esa gotera. Se fue de vacaciones y cuando volvió encontró que la puerta, que estaba toda mala, estaba pintadita. Y dice, ¡ay, qué bueno! Y va, y el jardín que estaba más o menos tenía unas flores hermosísimas. Y dijo, ¡oh, qué bien! Y seguía con muchas más expectativas. Y fue a donde estaba la gotera y la miró y la gotera estaba tal cual. Entonces le preguntó y le dijo, ¿y qué pasó con esta gotera? Le dijo, oh, lo que pasa es que arreglé la puerta. Lo que pasa es que arreglé el jardín. Lo que pasa es que estaba tan ocupado en hartas cosas que no hice lo que tú me enviaste. Y él nos decía que a veces nuestras iglesias están de la misma forma, arreglando puertas, arreglando jardines, pero olvidando para que el Señor nos envió. Y su palabra, el estudio de su palabra nos recordará una y otra vez que es la muerte de Jesús, que Él resucitó y que eso trae conversión al alma y que eso nos hace unirnos a un obrar superior y que eso nos hace, lo último que está ahí, adorar a nuestro Señor en todo lo que hacemos. Porque cuando usted y yo vamos a su palabra, nos volvemos adoradores de Él.
de que lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Ellos le adoraban y toda la experiencia que usted y yo pasamos por la Biblia nos lleva a la conversión, nos lleva a afirmar algo que a veces incluso por su palabra nosotros lo creemos. El verso 7, mire lo que dice de lo que está ahí. Dice que como veían el alboroto, ellos dijeron algo. Los que querían boicotear a Pablo, ¿saben lo que dicen? Dicen afirmando que hay otro rey. Uno que se llama Jesús. Y nosotros de su palabra, ¿saben lo que decimos? Decimos que aún el que no cree puede ser utilizado para la gloria de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo vamos a su palabra? ¿Cómo usted y yo revisamos su palabra? Hay un rey. Y ese rey tiene un reino diferente. Y ese reino diferente nos invita a caminar en códigos distintos. Códigos de que nuestra vida está al servicio de Dios. De lo que le ha pasado a usted y lo que me ha pasado a mí puede ser usado para Dios. Códigos distintos como que su palabra nos invita a perdonar. Y a veces eso nos cuesta, ¿no? Y a veces nos cuesta incluso perdonarnos a nosotros mismos. Como que su palabra nos invita a rendirnos a Él. Y que la verdadera victoria está en un no puedo mío, en un no puedo suyo. Porque cuando usted y yo decimos que no podemos, Él puede. Porque eso nos invita a su palabra, a una rendición, a aceptar nuestra vulnerabilidad. Estamos en un curso con la hermana Claudia y la hermana Verónica y ahí nos han dado fuerte con la vulnerabilidad. Y es verdad, porque cuando nosotros decimos no puedo, Él puede. Porque cuando nosotros miramos nuestra humanidad vemos que el Señor sigue trabajando con nosotros. Necesitamos entender que vamos a bendecir y queremos capacitarnos todo lo que sea, pero nuestro valor no está en aquello. Su valor y mi valor, desde el estudio de la palabra, es que somos hijos e hijas de nuestro Señor. ¿Recuerda la tentación de Jesús? La tentación de Jesús es una lucha escritural. Véanla en las dos versiones que están. Escrito está, decía uno. Y decía cualquier cosa con ese escrito está, ¿no? Y después, ¿qué decía Jesús? Escrito está. Y también, porque su palabra hace eso. ¿Sabe lo que hace su palabra? Nos da identidad. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué valor tenemos? Entonces, fíjese que la tentación de Jesús nos da identidad y es una lucha escritural. Por eso que es interesante estudiar su palabra. Por eso que es interesante saber que las tentaciones que están ahí, que las podríamos revisar en algún momento, pero miren, fíjense en la propuesta. Si tú haces esto, si tú eres hijo de Dios, demuéstrale con esto. Identidad. Pero ¿cómo contesta el Señor? Escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra de Dios. Miren qué interesante es su palabra. Porque necesitamos, y las iglesias que son menos cismáticas son las iglesias que toman en serio el estudio de su palabra. Porque esa es la que nos guía. Entonces, tendremos que revisar que no somos lo que hacemos. Que yo no soy lo que hago. Que yo no soy lo que hago, mire. Porque a veces el valor está en lo que usted y yo hacemos. Esta lucha es, yo no soy lo que hago. Quiero decirlo, Dios nos ama hasta cuando dormimos, hermanos. Y vamos a responder a ese amor de Dios de una forma distinta, sirviendo y guiándonos para que Él siga haciendo la obra en nosotros. Entonces, nuestra identidad tiene que ver ¿en qué? En que somos hijos de Dios. Y eso lo aprendemos en el estudio de su palabra. Y así no tenemos que agradarle a nadie porque el Señor está con nosotros, queridos hermanos. Imagínense esto. ¿Qué habría pasado? ¿Qué de malo tenía que esas piedras se convirtieran en pan? A veces la lógica de nosotros ¿cuál es? ¿Y qué de malo es en esto? Y uno empieza a mirar y dice, o a lo mejor hasta en la economía ayudaría. ¿Pero qué le habría pasado a Jesús? El poder que estaba en sus manos no era solo para complacerse Él.
la bendición que recibía no era solo para eso. ¿Sabe por qué? Porque si hacía así, él iba a estar lejos del dolor. Y lo que Dios ha puesto en nuestras manos está para servir a otros, no solo para la bendición nuestra. Entonces tenemos una tentación. Todos los días vivimos en una tentación constante de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nosotros queremos hacer, nuestra propia vida. Quisiera invitarles a pensar en eso. Quisiera invitarles a ver lo que nos dice el texto, que es la segunda idea que quiero tratar de compartir. Que necesitamos tener un corazón enseñable. Que en muchas ocasiones no es un problema de intelectualidad, es un problema de un corazón enseñable. Que en muchas ocasiones, incluso estudiando la Biblia, usted y yo a veces vamos al revés a la Biblia. Vamos a buscar lo que la Biblia dice para apoyar lo que yo creo. Y no vamos a que la Biblia nos hable, nos confronte y nos haga entrar en crisis para ajustarnos a su obrar y para saber que Él es el que quiere hacer. Miren qué maravilloso es lo que hacen ellos. Estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Y sabe otra cosa que siempre vamos a escuchar y lo vamos a reafirmar una y otra vez, a examinar la Escritura, a examinar que todo lo que usted escucha, usted tiene el valor de ir a la Escritura y decir, a ver, ¿podemos revisar esto? Sí, podemos revisarlo, y eso es lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Examinaron la Escritura para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y cuando se hace eso, no hay otra cosa más que la conversión nuestra de nuevo. Entonces necesitamos tener un corazón enseñable. Necesitamos leer la palabra en códigos de ver a Jesús. La Biblia es un libro honesto. Uno debiera pensar a veces, ¿por qué la Biblia se habló de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, contó todas las cosas y atrocidades que un hombre pudo hacer? Porque cuando miramos grandes hombres de Dios y vemos que fallaron, igual que nosotros, nos ayuda a saber que la Biblia es un libro honesto, que nos quiere guiar y que nos habla de verdad, y que la Biblia es un recurso inagotable de sabiduría y de gracia para estar con nosotros. Queridos hermanos, pensemos en aquello, pensemos en lo que Dios quiere hacer. Y quisiera decir, como una tercera idea de parte de Dios que está en este texto, es la siguiente. Amigos y hermanos, la Biblia nos habla en todos los contextos que podamos estar. Hace años atrás estaba de seminarista en la iglesia de Ñuñoa y llegó un amigo mío de Coronel que el Señor lo había bendecido mucho y que él recorría gran parte del norte prestando asesorías a algunas mineras. Y pudimos conversar un rato y él me dijo, Marcelo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo soy canuto, a mí me gusta la iglesia. Y resulta que voy a Rancagua, busco una iglesia bautista en Rancagua, llevo como 2 semanas y me cambian para Antofagasta. Y ahí quedo, pues me dijo. En Antofagasta quiero empezar de nuevo, estoy como 2 o 3 semanas, estoy tratando y me mandan para otro lado. Y ahí quedo, pues. Y estábamos, iba a empezar el culto y yo le dije, conversemos después del culto. Ya, me dijo. Empezó el culto y el jovencito que predicó lo empezó de la peor manera que podía hacer. Dijo, este va a ser el mensaje más corto y más fome que van a escuchar en su vida, dijo. Y dijo, lo único que hice fue orar. Yo pensé entre mí, hizo lo principal. Y tomó un texto y dijo que una mujer le dijo a la otra, donde quieras que vayas, yo iré contigo, tu Dios será mi Dios. Dijo, yo lo que entiendo, dijo, es que si usted está en Rancagua, Dios está en Rancagua con usted. No importa que después se vaya para Santiago, Dios está en Santiago con usted. Y eso es toda la predicación. Y mi amigo quedó así, y yo quedé así, me quedó mirando y me dijo, este cabro no sabe los palos que me dio.
¿Por qué? Porque su palabra nos va a hablar no solo en el contexto que está en la Escritura, sino en el contexto que tú y yo estamos viviendo. Porque su palabra es una riqueza inagotable para vivir la vida. Entonces quisiera invitarles a volver al valor de su palabra. Porque a veces muchos de nosotros solo tenemos la Biblia abierta en 2 salmos. Salmo 23, ¿y cuál es el otro? ¿Ves? Ahí están más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Que esos estén en nuestro corazón, que esos estén en nuestra vida, y que usted y yo nos volquemos y podamos ver a su palabra. Su palabra nos habla en todos los contextos. Mira el verso 5, dice Tesalónica, los judíos estaban llenos de envidia. Y en ese contexto, ¿qué hizo su palabra? Verso 4, algunos de los judíos se convencieron, estaban con ira, pero el Señor, con rabia y todo eso, pero el Señor hizo su obra. Por eso que es importante la lectura de su palabra. ¿Y qué es lo que dice? Y se convirtieron hartos. Y fíjese que este escritor siempre ocupa lo mismo que ocupa Lucas. ¿Recuerdan Lucas? Lucas cuando escribe es bien pulcro para escribir, porque Lucas dice, cuando hay una pelea grande, ¿cómo dice Lucas? Hubo una pelea no menor. Así dice Lucas. ¿Cómo diría Marco? Marco diría, hermanos, ¿qué la escoba? ¿Cómo iban? ¿Cómo venían? Pero ¿cómo lo dice él? Y fíjese lo que va diciendo el texto. Dice, y se convirtieron, dice, un número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. En un contexto de ira hubo conversión cuando su palabra se leyó. Ahí está, ¿dónde? En Tesalónica. La segunda, por favor, que están ahí mismo. ¿Qué pasó en Berea? Estos eran nobles, dice el texto. Eran más nobles que los de Tesalónica. Esa misma palabra. Y muchos de los judíos creyeron, y también un número de no judíos, incluso mujeres. Mire, incluso mujeres. Y el otro texto que leíamos antes dijo incluso hombres, para que después lo vean. Pero ¿qué pasa? Que en un contexto de dificultad hubo conversión. Que en un contexto de agrado hubo conversión. Mire lo que sigue después. Y en Atenas, donde Pablo estaba, dice en Atenas, le dolió el alma. Dice el texto, ver que esa ciudad estaba llena de ídolos. Pero, ¿qué sigue diciendo el texto después? Que así cuando discutía con los judíos y con los no judíos, que adoraban a Dios y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban allí. Es decir, que su palabra también, en ese contexto filosófico, en ese contexto de dificultad, su palabra también hizo lo que tenía que hacer. Dios nos habla en todos los contextos. Si solo leemos su palabra, puede traer lumbrera a nuestro caminar. Fíjese que en el contexto de los atenienses habían, y usted lo puede leer después, habían 2 corrientes filosóficas que estaban ahí. Los estoicos, ¿ha escuchado esa palabra? Permanece estoico ahí. ¿Qué significa aquello? ¿Qué pensaban ellos? Ellos pensaban que alguien había creado todo esto, pero todo tenía que estar desde lo físico. Todo lo que se podía comprobar era lo físico. ¿Y qué nos dice su palabra? Su palabra nos dice que hay un mundo que usted y yo no conocemos y que tendremos que trabajar con el misterio, que tendremos que trabajar con Dios interviniendo en nuestra historia. Que para algunos a lo mejor hay cosas que dirían, oye, pero como que todo se dio. Pero para nosotros, ¿qué decimos? Que es el Señor que prepara todo. Ayer, nuestra hermana Verónica Carrasco fue a ver a su madre, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Y su madre estaba con un paro cardíaco. La subió a su auto, fue manejando, tocando la bocina y haciéndole reanimación. Cuando llega al hospital, curiosamente había una colega que estaba ahí. Así que agarraron a su mamita y la llevaron rápido. Y uno dice, ¡hoy todo calzó! ¿Qué decimos nosotros? Está la voluntad de Dios en todo lo que usted y yo hacemos. Entonces los estoicos todo era físico. La Biblia nos invita a un mundo interior no tangible. Lo estoico, ¿qué decía? Que tenemos que aceptar lo que nos toca.
Desde la fe, ¿qué podemos decir? Que aceptamos lo que nos toca, pero no nos quedamos ahí porque Dios puede hacer transformación de realidades. Fíjense cómo van dialogando, cómo se van viendo algunas cosas. ¿Qué decían más los estoicos? Que las personas no tenían importancia. Que como que alguien creó esto y se fue. ¿Qué decimos nosotros? Que las personas tienen tanta importancia y son sujetos del amor de Dios. Tanto así que envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, ¿cómo haría ese diálogo Pablo con aquellos? ¿Y qué de los epicureos? Ellos decían que el mundo fue hecho por casualidad. Nosotros desde el estudio de la palabra decimos que Dios creó los cielos y la tierra. Y que no hay una casualidad en aquello. ¿Qué seguían diciendo ellos? Que ellos querían evitar el dolor y que su única meta era la felicidad. ¿Qué decimos nosotros? Que aún en el dolor que usted y yo vamos a enfrentar, podemos darle un sentido a la vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con estudiar su palabra, con saber lo que la Biblia dice. Donde ellos, ¿qué es lo que querían hacer? Buscar el placer y la felicidad. Nosotros encontramos placer y felicidad en hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Que no haya nada mejor que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces quisiera invitarles a pensar en aquello. Incluso miren en este mismo texto cómo pasan algunas cosas. Resulta que Pablo ve y que hay hartos dioses y le duele su corazón, dice. Pero sigue dialogando. Pablo jugaba de visita, nunca jugaba de local. Pero su palabra estaba ahí. Y de repente, ¿sabe lo que dice Pablo? Y ese altar que hay ahí que no hay nadie. ¿Y qué dice el texto? Dice, que ese es altar para el Dios que no conocemos. ¿Y qué hizo él? De ese Dios que ustedes no conocen, yo les quiero hablar. ¿Se fijan que su palabra, cuando usted y yo estamos enraizados, podemos hablar de su palabra, podemos dialogar? Miren algunas cosas que a veces ni siquiera nosotros miramos y creemos que son antagónicas. Fe y razón. Que es que si usted es creyente tiene que tener solo fe. ¿Y dónde dejamos la razón? No, es que usted tiene que ser solo razón divina. ¿Y dónde dejamos la fe? ¿No es un Dios integral que nos habla de su palabra y que nos invita a dialogar? ¿Pero a dialogar para qué? Para que su palabra, la preparación de su palabra esté en nuestros corazones. Amigos, hermanos queridos, ¿en cuántos temas nosotros callamos? ¿Y sabe por qué callamos? Porque a veces no estamos preparados para aceptar la respuesta que tenemos que dar. Sin embargo, cuando usted y yo vamos a su palabra, podemos dialogar con personas que a lo mejor piensan total y absolutamente distinto a nosotros, y su palabra nos invita a amarlos y a buscar puntos de encuentros. ¿Pero a través de qué? De su palabra. De su palabra en nuestra vida. Dialogaremos, miraremos, pero su palabra será la lumbrera a nuestro caminar. Y cuando leemos su palabra no vuelve vacía. Él sigue haciendo la obra en medio de nosotros. Queridos hermanos, quisiera invitarles a que podamos buscar puntos de encuentro y dialogar entre cosas que a veces creemos que son tan distintas. Por ejemplo, la duda. ¿Sabe lo que hizo Jesús con los discípulos cuando tenían dudas? Los mandó a hacer la misión. En todos los relatos de la Gran Comisión habían dudas y no les dijo otra cosa que vayan y hagan discípulos. ¿Sabe por qué? Porque de las mayores dudas honestas, su palabra nos dará las mayores convicciones para seguir adelante. Les invito a que su palabra sea la guía a nuestro caminar. Termino con esto, lo último. Pasemos nomás a la última, querida. La Biblia se lee en una clave. ¿Cuál es esa clave? Jesús. Jesús. Y cuando la leemos en esa clave, hay conversión, hay adoración y hay gente que se suma al obrar de la misión. Necesitamos usted y yo tener un corazón enseñable. No a veces de conceptos, porque los entendemos, sino de tomar la aventura de creerle al Señor con todo. Y por último, la Biblia nos va a hablar en todos los contextos que usted y yo vivamos.
Ya lo veíamos con los primeros, que me cuesta nombrarlos, tesalonicenses. Ya lo veíamos con los bereanos, pero también los veíamos con todos los filosóficos de Atenas, porque su palabra puede estar en cualquier lugar. Y su palabra, bien interpretada, no es el desafío más grande que usted y yo tenemos. Por eso es que tenemos que estudiar su palabra. Porque sabe, la mucha letra va a matar algo. Pero ¿sabe qué va a matar? Mi ignorancia y su ignorancia, para seguir creyendo que el Señor puede hacer algo más grande. Cuando vamos a su palabra, vamos a encontrar varios errores, pero ninguno en su palabra, todos dentro de nosotros. Y queremos sumarnos a que el Señor siga perfeccionándonos. Que el Señor les bendiga y pedimos que el Señor siga guiando nuestra vida.